sean profesionales en el trabajo que realizan. El diseño de los montacargas está basado en el principio de un balancín o sube y baja, es decir, equilibran la carga soportada en las horquillas mediante un contrapeso colocado en la parte posterior. Por lo tanto, la carga debe ser transportada tan cerca al eje delantero como sea posible, de tal forma que el contrapeso pueda contrabalancear la carga en forma efectiva. Bien, ese es un punto importante, el cual les dice que la carga tiene que ser llevada lo más cerca posible a la parte posterior, donde está la rejilla de reforzamiento, para poder así poder tener un mejor levante y mantener el punto de equilibrio entre el peso, las ruedas que son realmente cargadas, que serían las ruedas motrices, y el contrapeso. Entonces, la rueda, prácticamente la rueda tractora, las ruedas delanteras, hace el punto de inflexión donde está en un balancín. Sería como el centro del balancín. Y eso mantiene el equilibrio entre contrapeso, ¿cierto? Y la carga en sí, el peso que vamos a registrar. Luego, más adelante, vamos a ver cómo se genera este punto de gravedad que se genera en una carga. Y vamos a ver también cómo leer las placas que hay en las grúas de horquilla, qué nos dice de eso, y nosotros velar cómo, con qué tipo de carga podemos. Cada uno de nuestros equipos y de acuerdo al peso, a la carga misma, como venga, y al punto de gravedad que podemos generar. Así que lo vamos a ir detallando más adelante. El levantamiento de la carga se hace mediante el mástil, localizado en la parte frontal de montacargas, que consiste en un conjunto de rieles de acero que entran unos dentro de otros en forma telescópica. Sobre el riel interior está colocado el carro, al que van ensambladas las horquillas o aditamentos especiales. El mástil también puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás para facilitar las operaciones de apilamiento y mejorar la estabilidad. Los motores de los montacargas pueden ser de explosión, ya sea a gasolina, diésel o gas. Y en lugares en que la contaminación causada por estos puede ser un problema, se utilizan montacargas accionados por motor eléctrico, que trabajan con una batería especial de plomo ácido que sirve además como contrapeso. Las llantas de los montacargas pueden ser de diferente tipo, siendo las más usuales sólidas, usadas en interiores, sobre pisos suaves y en buen estado. Por ser más pequeñas, al igual que los rines, permiten una mayor maniobrabilidad del equipo. Neumáticas, usadas en trabajo al aire libre, en donde el piso puede ser irregular. Son de varias lonas para permitir su inflado a altas presiones, proporcionando mayor agarre y amortiguación. La dirección del montacargas está conectada al eje trasero mediante sistemas mecánicos o hidráulicos. Esta dirección trasera le permite una mayor maniobrabilidad, giros en espacios reducidos y facilidad de dirección, ya que al estar cargado, la mayoría de peso se centra sobre el eje delantero. Pero, ¿cómo afecta el diseño la operación del montacargas? Dirección. Como se mencionó, la dirección de los montacargas está conectada al eje trasero. Esto hace que la parte trasera se desplace al hacer giros, en lugar de la parte delantera.
Me detengo un poquito porque aquí donde está la manipulación, lo que habíamos hablado anteriormente con la mano izquierda, se manipula la dirección y no se toma el volante, sino que se toma el trompito, ¿ya? El trompo. Así que toda la manipulación del volante no es como cuando nosotros vamos en un coche, en un automóvil, una camioneta, un vehículo normal, vamos abrazando lo que es a dos manos el volante. En este caso se utiliza solamente la mano izquierda con el trompo, no tomando la redondela, digamos, el diámetro del volante en sí. como ocurre, por ejemplo, en un automóvil. Muchos operadores novatos causan accidentes por no tener en cuenta este movimiento. Visibilidad. La visibilidad frontal en el montacargas se ve limitada por el mástil o torre y también por la carga, cuando ésta es voluminosa. Amortiguación. Los montacargas carecen de sistema de amortiguación, lo que puede afectar su estabilidad, en especial cuando se opera en superficies irregulares o inclinadas o al pasar sobre obstáculos. Estabilidad. Hay algunos aspectos importantes que el operador debe conocer sobre la estabilidad del montacargas. El centro de gravedad de un objeto es aquel punto en el cual el objeto se encuentra balanceado en todas direcciones y por tanto está estable. Todos los objetos, sin importar su forma, peso y tamaño, tienen un centro de gravedad. Aunque el montacargas tenga 4 ruedas, está únicamente soportado en 3 puntos: B y C, que conforman un triángulo cuya base está en el eje delantero. A, B. El eje trasero solo está apoyado en un punto, en el centro, C, con el fin de darle mayor movilidad a las ruedas directrices. Es lo que se conoce como triángulo de estabilidad del montacargas. El centro de gravedad cuando el montacargas está descargado se encuentra en la mitad del triángulo, D. La carga también tiene su centro de gravedad, E. Y cuando el montacargas está cargando, tanto la carga como el montacargas se convierten en una sola masa, con un centro de gravedad combinado, F, que determinará la estabilidad del equipo. La altura del centro de gravedad también influye sobre la estabilidad. Entre más bajo se encuentre, más estable será. Así, cuando se levanta el mástil, el centro de gravedad se eleva y es más inestable el montacargas. Y lo que hablamos de los centros de gravedad de la carga, nosotros lo vamos a tener estipulado en la misma carga en sí y vamos a tener el centro de gravedad a esta altura más o menos. Y vamos a tener la distancia lo más cerca posible, ¿cierto? Donde va la torre, donde va firmado el posadero de la carga. Si esta carga se va desplazando, si nosotros la tomamos más afuera, el centro de gravedad va a quedar más lejos de esto. Entonces, nosotros ahí lo vamos a poder ver cuando veamos las tablas que trae ¿cuánto se llaman las láminas que dice el descriptor de cómo va a generar y cuánto es la soportación de carga? Toda esta eh, placa que traen los equipos va directamente relacionada al centro de gravedad de la carga. Entonces, el centro de gravedad de la carga se va a medir de la rejilla de tope de resguardo, donde es la posadera de la carga, con respecto al centro de gravedad. Y esto va a dar una distancia X. Y esta distancia X es la que nosotros vamos a poder ver con respecto a la altura y el peso, y vamos a determinar que esta carga, de acuerdo a su peso y de acuerdo a la distancia
del punto de gravedad, ¿cierto? Al centro de gravedad, cuánto es el levante máximo que podemos obtener. Y eso es lo que vamos después a analizar, ¿cierto? Y vamos a aprender cómo leer las placas que trae los equipos para poder saber cuál será el máximo permitido de altura que yo puedo hacer con mi torre con respecto a la carga misma. Y si se aleja este punto de gravedad y yo no ingreso toda la uña hasta este punto final donde es el posadero de la carga, y si lo tomo más afuera, entonces lo que pasa es que yo voy a estar, esta distancia del posadero al centro de gravedad me va a cambiar y va a ser mayor. De hacerla mayor, me va a decir que esta carga va a tener, al levantarla, voy a levantarla lógicamente con menos altura. Entonces, va relacionado directamente la distancia del centro de gravedad con respecto a esto a la altura del levante con respecto a la carga. Pero lo vamos a ver. Atención a lo que estábamos viendo. Y la otra es el punto de gravedad que trabaja, ¿cierto?, dentro de un triángulo de estabilidad, que son cosas totalmente distintas. La carga también tiene su centro de gravedad, E, y cuando el montacargas está cargando, tanto la carga como el montacargas se convierten en una sola masa, con un centro de gravedad combinado, F, que determinará la estabilidad del equipo. La altura del centro de gravedad también influye sobre la estabilidad. Entre más bajo se encuentre, más estable será. Así, cuando se levanta el mástil, el centro de gravedad se eleva y es más inestable el montacargas. El montacargas tiene partes móviles y también se mueve. En consecuencia, el centro de gravedad combinado se desplaza hacia adelante o atrás, hacia arriba y hacia abajo, afectándose también con factores como volumen, peso, posición de la carga y altura a la que se levanta. Influyen también aspectos tales como la presión de los neumáticos y las fuerzas dinámicas generadas por la aceleración, frenadas, giros y superficies inclinadas o irregulares. Esto debe tenerse en cuenta en especial cuando se conduce con el montacargas vacío, ya que existe más tendencia a voltearse hacia los lados que cuando va cargado con la carga baja. La capacidad del montacargas está indicada en la placa de especificaciones y está dada en términos de peso y distancia del centro de gravedad de la carga a una altura determinada. La placa de carga generalmente está colocada en el mástil o en el tablero de mandos del montacargas. El peso se especifica en kilogramos o libras y el centro de la carga en centímetros o pulgadas. El centro de la carga está determinado por su centro de gravedad y es la distancia desde el talón de la horquilla al centro de gravedad de la carga. Por ejemplo, un montacargas con capacidad nominal de 1 tonelada a 90 centímetros podrá elevar una carga de 1 tonelada a una altura determinada, siempre y cuando la distancia del centro de la carga al talón de la horquilla sea de 90 centímetros. Esta capacidad es válida siempre y cuando el montacargas esté en una superficie horizontal y la torre esté en posición vertical. Si las condiciones anteriores no se dan, es decir, si el centro de la carga está a una distancia mayor a la distancia nominal establecida, se deberá reducir la capacidad de carga en 450 kilogramos por cada 30 centímetros que el centro de la carga se desplace. Imagínense que este caballero está levantando en esta posición el palo. Por lo tanto, el centro de gravedad de la carga, tiene una mayor distancia al punto, ¿cierto?, que es de la soporte de la carga misma.
bien digo. Entonces, esta distancia, al tener esta distancia, mientras más grande es la distancia, va a ser la cantidad de altura que puede levantar va a ser menor con respecto al punto, ¿cierto? Al punto centro acá que va a tener la carga misma. Entonces, el centro de gravedad, mientras más cerca esté de este punto, mayor altura va a poder generar al levantar la carga. Mientras más distanciado, menos altura va a tener. Entonces, después de repente podemos decir, suponiendo que vamos a colocar un supuesto, esta carga pesa, Disculpe, Alexi, por favor, estás con el audio abierto. gracias, don Iván, suponiendo que esta carga, ¿cierto? Pese 500 kilos. Vamos a decir que esta pesa 500 kilos. Pero si tenemos el centro de gravedad acá y la distancia me va a marcar acá 1 metro, entonces el poder de levantar esta carga de 500 kilos van a ser 3 metros nomás. Si yo ahora esta carga la tengo completa y va a ser 1 tonelada, pero la tengo adosada acá, entonces esa tonelada, este punto, al tener una carga ahora ya no de 1 metro, sino a tenerla a 50 centímetros de distancia con 1 tonelada, va a poderme levantar tal vez 5 metros. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Yo tengo acá 500 kilos y no puedo levantar más de 3 metros, y resulta que con 1 tonelada yo puedo levantar 5 metros, y le va a decir, es irrisorio. Y todo está por la distancia que tiene la carga con el centro de gravedad. Entonces ahí se manejan ciertos parámetros que nosotros deberíamos conocer como operador de grúa horquilla. No sé si se entiende, pero después lo vamos a ver ¿cierto? Al leer una de estas, como le digo, láminas que trae las grúas horquilla adosadas. ¿Alguna consulta, don Iván? ¿No? ¿No hay consulta al respecto? De lo Disculpa, contrario, eso también va de acuerdo al tipo de máquina también. Supongo que las laterales, la posición, el posicionamiento del operador también es fundamental al momento de calcular estos aspectos. Claro, lo que estoy explicando que cada máquina tiene su placa y esa placa me va a dar a mí los rangos de levante que tiene el aspecto. Entonces, cada máquina va a traer su placa y yo si voy a operar una máquina, sería conveniente ver la placa, tener conocimiento de esto y de cuáles son las tolerancias máximas permitidas que me puede generar la máquina al levantar. Y ahí el operador va a sacar su deducción. Lógicamente, esto viene completamente adosado a la carga, va directamente adosado a la carga. Entonces, si ya la carga trae, por decirle, un tipo de embalaje especial, viene ensanchada con un tipo y le vamos generando carga al pallet, lógicamente nosotros ahí tenemos que usar, ¿cierto? Un rango de tolerancia. Y un rango de tolerancia, por decirle, ya no estamos levantando 1 tonelada, sino que estamos levantando 950 kilos, porque estamos usando 50 kilos extra. ¿Mm? Muchas gracias. dentro de la capacidad ¿Perdón?
Muchas gracias por la aclaración. Para eso estamos. Terminal del montacargas puede sobrecargarlo, haciendo que las ruedas traseras se levanten, lo que es muy peligroso, porque perderá control sobre la dirección. La posición de la carga influye también sobre la estabilidad y capacidad del equipo. Por ejemplo, una carga igual o inferior a la nominal puede causar desequilibrio si no es cargada con la parte más pesada lo más cerca posible al mástil. Otro factor que aumenta la distancia del centro de la carga es cuando se conduce en pendientes con inclinaciones superiores al 10%. Al subir una rampa con el montacargas cargado, debe hacerse de frente. Al bajar una rampa con el montacargas cargado, se hará en reversa. Los montacargas descargados siempre deben bajar de frente. Bueno, esta es una cosa que hablamos ayer, don Iván. ¿Mm? Eh, Independientemente que el desplazamiento hacia atrás, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos carga que nos sobrepasa el umbral de visión, nosotros tenemos que manejar en sentido de retroceso, pero no guiándonos por los espejos, sino que doblando el torso, es decir, mirando hacia atrás. Y si es muy complicado y genera mucha complicación, hablábamos de que una persona iba a ir al lado, un loro vivo que iba a ir al lado del operador, y la marcha del operador era el paso a paso que iba a llevar su guía. Y usted adosó, lógicamente, que el sistema de comunicación, a veces cuando hay mucha bulla y están con los fonos, es lo conveniente usar los auriculares, ¿cierto? Con fono puesto para poder tener comunicación entre operador y el loro oído. Eso yo se lo agradezco porque nunca uno lo menciona, la verdad, las cosas. Así que se lo agradezco. Sí, y hay otro pregunta también para poder aclarar, es el levantamiento al momento del desplazamiento, que no supere los 30 centímetros del piso, tengo entendido, ¿no? 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros trabaja entre 15 a 20 centímetros del piso. Pero, exacto. ojo, que cuando Había hay que levantar, pendiente, hay veces que van a tener que elevar un poquito más, siempre con la carga inclinada hacia su cuerpo. Y exacto. cuando hay este tipo de pendiente o rampa, esta rampa, como le dice, no puede generar más allá del 10%. Quiere decir que en 100 metros la altura máxima de un punto a otro son 10 centímetros. Y ahí tenemos el 10%. Perfecto, ¿Se entiende o no? Si yo se entiende. tengo mi cuaderno ahí, y mi cuaderno va a ser el punto cero acá donde tengo este punto, entonces, y el cuaderno esta distancia son 100 metros, la altura aquí, esta altura, esta altura que hay acá con respecto a esto, no pueden ser más allá de 10 centímetros. Y eso es prácticamente el 10%, ¿cierto?, de diferencia De la entre un punto capacidad. y otro. Claro. Y esa es la tolerancia máxima que pueden trabajar estas máquinas. Entonces, Ok, al descender cargado, lógicamente que lo hace de espaldas. Tiene que hacerlo de espaldas. Si no, baja y se le va a resbalar la carga hacia abajo. Y al subir, la va a subir como pendiente. Ahora, cuando va vacío, lógicamente no hay ningún problema, va a elevar las uñas y tiene que bajar como corresponde, en el sentido de la rampa. Y la subida igual la hace de la misma forma, en vacío. De la forma cargada, de la forma que baja, sube cargado. ¿Bien?
La inclinación del mástil es otro aspecto a considerar. Con el mástil inclinado hacia atrás, se consigue el máximo de estabilidad del montacargas y también el aseguramiento de la carga. Inspección. Un aspecto fundamental para la operación segura del montacargas es garantizar que se encuentre en buenas condiciones de operación. Para esto es obligación del operador verificar que está en buen estado, realizando una inspección previa a su uso. La revisión debe ser realizada a conciencia, teniendo en cuenta los puntos indicados en las recomendaciones dadas por el fabricante y las listas de chequeo suministradas por la compañía. Antes de encender el montacargas, revise presencia de fugas de algún líquido, nivel de combustible. En equipos diésel, Perdón, voy a ver una cosita acá que... en las recomendaciones dadas por el fabricante y las listas de chequeo suministradas por la compañía. Antes de encender el montacargas, revise. Acá. Si se dan cuenta aquí, este es el porta uña que le llaman. Se dan cuenta que tiene unas canaletas así, unas guías, todo el porta uña. Entonces acá, estas dos uñas, yo las puedo juntar o como las puedo abrir. De tal manera que si yo voy a llevar tubos largos, para darle una mejor soportación y un punto de equilibrio, ¿cierto? Yo voy a levantar esto, voy a vencer unos resortes, voy a levantar, y al levantar lo que estoy haciendo, estoy tirando esta argolla, la estoy tirando hacia arriba, entonces yo desplazo esto a la posición requerida. Y por lo general uno se para por este otro lado y con los pies, con un pie empieza a balancearlo y empieza a correr la uña sobre el porta uña y la quiero abrir y la quiero dejar en esta posición. Entonces la dejo en esta posición, suelto y engancho que se enganche, ¿cierto? El trabador ahí. Si yo lo quiero juntar, igual voy a levantarlo, con el dedo voy a levantarlo y voy a desplazar las uñas hacia los costados. Entonces ahí le doy la abertura. Lógicamente la abertura tiene que ser simétrica, ¿ya? No puedo dejar una uña en este punto y esta uña acá, sino que tienen que ir guardando la simetría con respecto al centro de la máquina. Presencia de fugas de algún líquido, nivel de combustible. En equipos diésel, drene el agua del filtro primario. Nivel de electrolito en la batería. Recuerde que el electrolito es corrosivo. Verifique el estado de las tapas de las celdas. Nivel de aceite del motor. Nivel de líquido en el tanque hidráulico. Cuando el equipo ha estado en uso recientemente, el líquido puede estar caliente y causar quemaduras. Evite que caiga mugre en el tanque del hidráulico. Nivel de refrigerante. Nunca abra el radiador estando el equipo caliente. Estado y tensión de las correas del motor. Condición de las horquillas y cadenas. Cilindros hidráulicos que no presenten escapes. Condición y presión de las llantas. Silla y cinturón de seguridad. Antes de empezar el trabajo, verifique la eficiencia de los frenos haciendo una prueba. Registre en la lista de chequeo el kilometraje y los datos del orómetro. Operación. Los montacargas deben ser operados únicamente por personal entrenado y autorizado para ello. Los operadores no deben permitir que otras personas los operen si no tienen los conocimientos necesarios y están debidamente autorizados. No opere el montacargas con las manos o el calzado húmedos o grasosos, ya que puede perder fácilmente el control del equipo. Encendido.
Siga estrictamente los procedimientos de encendido establecidos en el manual de operación de cada equipo. No encienda ni opere el equipo desde un lugar diferente a la silla del operador. Cinturón de seguridad. Use siempre el cinturón de seguridad. Aunque puede resultar incómodo, tenga en cuenta que en caso de que el equipo se voltee, puede salvarle la vida. Además, use oportunamente y en forma adecuada sus elementos de protección personal. Respete los límites de velocidad. En general, en las instalaciones, la velocidad máxima es de 10 kilómetros por hora. Esta deberá reducirse cuando se transite por pisos húmedos o irregulares, lugares de baja visibilidad o de intenso tráfico peatonal o vehicular. Usted debe ajustar su velocidad de acuerdo con las condiciones reinantes. En el montacargas, solo viajará el conductor. No es permitido llevar pasajeros en este equipo, y mucho menos llevar personas sobre la carga o en las horquillas. No se acerque a partes móviles del equipo, ni permita que otras personas lo hagan. Tampoco bajo el carro elevador cuando éste se encuentre elevado. Durante la conducción, mantenga cabeza, brazos y piernas dentro del equipo. Muchos accidentes graves han ocurrido por el incumplimiento de esta norma. Al transitar con carga o sin ella, la altura de las horquillas deberá ser de 15 a 20 centímetros del suelo. Por ningún motivo, transite con la torre elevada, ya que la estabilidad del equipo es mínima y existe la posibilidad de que si está transportando carga, ésta caiga sobre alguien o algo. Al llegar a intersecciones o esquinas de baja visibilidad y al entrar o salir de las bodegas, disminuya la velocidad. Si es necesario, toque la bocina y avance únicamente cuando observe que la vía está despejada. Recuerde que el peatón siempre tiene la vía. Cuando marche detrás de otros vehículos, conserve una distancia mínima de 3 veces el largo del montacargas, incluyendo el largo de las horquillas y la carga. Aumente esta distancia si transita por pisos húmedos. Las diferencias en la intensidad de la iluminación pueden influir en su visión, al pasar de un lugar claro a uno oscuro o viceversa. Por ejemplo, al entrar o salir de bodegas. Hágalo muy lentamente para que sus pupilas puedan acostumbrarse al cambio de luz. Nunca use su montacargas para empujar o remolcar otro. Tampoco permita que su montacargas sea empujado o arrastrado. El operador debe mantenerse alerta y mirar siempre en la dirección del recorrido. Procure siempre tener espacio suficiente para evitar paradas o giros bruscos. Si la carga obstruye la visibilidad, deberá marcharse en reversa. Al pasar sobre vías férreas u obstáculos similares en el piso, tómelos en ángulo de 45 grados. Esto evitará sacudidas, brincos y pérdida de estabilidad del montacargas. Bueno, cuando habla de 45 grados, quiere decir que tiene que ser un cruce diagonal. Diagonal, los cruces línea férrea. No la tiene que ser en forma perpendicular. Es lo mismo cuando uno va a pasar con una bicicleta. Entonces, si la pasa en forma paralela, la rueda va a caer en el riel y no vamos a caer porque se va a enredar con el riel. Entonces, si la cruzamos también en forma perpendicular, la bicicleta va a chocar con el riel y no podemos, se nos puede levantar la bicicleta, ¿cierto? Usarla en diagonal. De arranques y paradas bruscas. Estas no solo afectan negativamente el equipo, sino que también pueden ser causa de accidentes. Al conducir, evite pasar el equipo sobre obstáculos y manchas resbalosas que puedan afectar las llantas, dirección y frenado. Subir rampas, hágalo siempre de frente.
rampas, baje en reversa, aún con el equipo descargado, y no haga giros en rampas o superficies inclinadas, ya que puede fácilmente volcar el equipo. Sea especialmente cuidadoso cuando se mueva en plataformas de carga. Al cargar camiones, verifique la estabilidad de la rampa y que el camión esté bloqueado. Antes de levantar una carga, verifique que sea estable. Verifique que el montacargas pueda levantarla. Capacidad nominal y distancia al centro de la carga. Gradúe las horquillas al ancho de la carga, de manera que quede centrada. Observe bien el arco descrito por la carga, en especial cuando ésta sea muy ancha. Mantenga la carga contra el carro elevador, inclinando el mástil hacia atrás. Por ningún motivo sobrecargue el montacargas. Nunca suba personas atrás para aumentar el contrapeso. No suba ni baje el mástil con el equipo en movimiento. Al levantar o bajar cargas, mantenga el mástil un poco inclinado hacia atrás. Incline el mástil hacia adelante solo encima del lugar en donde se va a descargar, y únicamente lo estrictamente necesario para dejar la carga. Al apilar cargas, tenga en cuenta: apile las cargas únicamente en los lugares destinados a este fin. Respete las zonas de almacenamiento y no deje cargas en lugares diferentes a estas. Respete las alturas máximas determinadas para cada carga en particular. No deje arrumes mal estimados o inestables. La carga siempre debe estar apoyada contra el carro elevador. Para estacionar el equipo, así sea por corto tiempo, pare el motor. Deje el equipo engranado, las horquillas descansando en el piso, y coloque el freno de parqueo. Retire las llaves. Si está en una superficie inclinada, coloque un bloque a las llantas. No deje el vehículo bloqueando puertas, salida de emergencia, equipo eléctrico, sistemas contra incendio, etc. Al abastecer de combustible el equipo, apague el motor. No fume ni permita llamas abiertas. Mantenga un extintor a mano. Limpie cualquier derrame. Por último, esté siempre atento en su trabajo. Si tiene dudas, pregunte, no improvise. Recuerde que el manejo eficiente y seguro del equipo depende de usted. Sea un operador profesional. Bueno, hay muchas veces que nosotros tenemos que a veces en los puntos de carga o en bodegas, cuando llega un camión, llega a la misma superficie de la bodega. Es decir, topa la rampa, ¿cierto? La altura de la rampa que tiene 1,50, justo llega a topar al piso y queda a nivel de piso. Entonces, la grúa horquilla entra dentro del equipo del camión. Y los resguardos que nosotros tenemos que tener, que lógicamente el camión esté bien parqueado y además de eso, que le coloquen cuñas por el lado adelante del camión. Cosa que a veces en el mismo equipo, tanto entrar y subir, va produciendo una carga al camión y en un momento de eso lo destraba y se abre justo cuando está pasando y cae al piso, ¿cierto? A una altura de 1,50 el equipo. Entonces, nosotros tenemos que tener ese resguardo en la cual tener la visión de solicitar que aparte de estar parqueado, estar acuñado el equipo en sí, para que el, la grúa horquilla, al salir del piso de la bodega y entrar, ¿cierto?, a la plataforma del camión, que no le produzca este movimiento, esta carga con la tracción en la cual poder desplazar el equipo. Son cosas tan mínimas, pero que realmente vale la pena saberlas.
Y antes que se nos vaya la idea de lo que estábamos hablando recién, nosotros, el equilibrio del equipo está directamente relacionado, ¿cierto?, al centro de gravedad de la carga, el cual está indicado en una placa en la estructura de la grúa y normalmente en equipos pequeños, medianos, está a 60 centímetros del eje delantero. Se deben estudiar las características técnicas de la grúa que están especificadas en la placa de información técnica. Y esto son las placas que nos indican los centros de masa de la carga. Tenemos tipos de placa de centro de masa de montacarga acá y son 3 tipos que vamos a obtener. Esto es sumamente importante y la verdad de las cosas que por lo general yo he visto que nunca siempre dicen, no, hay que leer, ¿cierto?, las placas de la horquilla, pero no nos entregan el conocimiento de cómo realizarlo, cómo hacerlo. Y la verdad que es algo fundamental que nosotros tenemos que saber como operador para poder contar con conocimiento de lo que vamos a hacer y lo que vamos a generar al levantar una carga. Entonces acá tenemos 3 condiciones en la cual recién explicamos lo que era el centro de masa de la carga. Entonces nosotros tenemos acá un centro de masa, ahí tenemos un centro de masa, en la cual este centro de masa se mide desde el talón de acá del apoyo de carga al centro de masa. Y acá podemos decir que tenemos, y por lo general se da en milímetros o en pulgadas, y podemos decir que aquí tenemos 500 milímetros de distancia del centro de masa, ¿cierto?, a la base de soporte de carga. Y acá tenemos una distancia del centro de masa, lo vamos a tener aquí, y tenemos una distancia de 1000 milímetros, es decir, estamos hablando de 1 metro. De 1 metro. Y acá estamos hablando a una distancia de 50 centímetros. Esto es lo que se llama el centro de masa. Lógicamente, el centro de masa también está, si yo me paro al centro de la máquina, también el equipo está, la carga está completamente centrada, ¿ya?, tanto hacia atrás y hacia adelante. Pero sí, lo que respecta a las alturas, vamos a saber que esto es un centro de masa. Pero lo que no debemos confundir, por eso, ojo, no confundir el centro de masa con el centro de gravedad. El centro de gravedad es aquel que trabaja en este triángulo, y un triángulo imaginario, que se ve el centro de gravedad, y este triángulo que está comprendido entre los 2 vértices. Vamos a tener 2 vértices que están comprendidos en las ruedas traccionales delanteras, y el tercer vértice, el centro medio, ¿cierto?, del eje de las ruedas direccionales. Y ahí trabaja el centro de gravedad, en la cual, lógicamente, que el centro de masa va a estar comprendido entre la parte esta y el centro de carga. Y el centro de masa, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que con respecto a una carga que yo tenga en las uñas y vaya a ir levantando, me va a decir que mi altura máxima de levante con esa carga va a ser X metros. Si yo sigo y abuso y sigo levantando, lógicamente que el centro de gravedad que me está diciendo que yo llego a tantos metros, pero yo sobrepaso la altura, entonces lógicamente mi centro de gravedad se va a salir
fuera del triángulo de estabilidad y se me va a volcar, se me va a inclinar la máquina. ¿Sí? Uno conlleva la otra. Entonces, para que no se me salga el centro de gravedad del triángulo de estabilidad, lo que yo tengo que ver de que el centro de masa, ¿cierto? Con respecto a la carga y la altura, no se me salga este centro de gravedad del triángulo de estabilidad. Acá tenemos un tipo de placa que, si bien es cierto, si se da cuenta, aquí me da la figura, de una horquilla, perdón. Por otro lado, yo voy a tener esta otra placa, si se dan cuenta, con respecto a la anterior, aquí me está dando la altura en milímetros, 4.000 milímetros, 5.500 milímetros, 7.000 milímetros. Estamos hablando de 7 metros, 5 metros y medio y de 4 metros. Esas son las alturas que me está dando acá. Este perdón, QKG, kilogramos, me está dando el peso. Me está dando diferentes pesos sobre las plataformas de la horquilla. 2.300, 2.000, 1.740, 2.100 kilogramos, 1.800 kilogramos, 1.540 y así sucesivamente. Y acá tengo la distancia en milímetros, que es el centro de gravedad, que lo voy a tener a 400 milímetros, voy a tener uno a 600 milímetros y otro 800 milímetros. Esto de abajo son, ¿cierto?, la distancia del centro de gravedad. En este otro, ¿qué es lo que me dice en este otro? En esto amarillo, que está en amarillo, me dice que este punto está a 500 milímetros. Y si ese punto está a 500 milímetros, quiere decir que está desde acá, de la soportación ¿cierto?, del punto de carga, va a estar a 500 milímetros, va a estar el centro de masa por aquí, por este lado, a esta distancia, de aquí hacia allá. Entonces, resulta que este me dice que va a estar a 500 milímetros el centro de gravedad. Voy a tener un punto de 600 milímetros de centro de gravedad, de 700, 800, 900 y de 1.000 milímetros el centro de gravedad. Posteriormente, me está hablando de que yo tengo 600 kilogramos de carga, 700 kilogramos de carga, 800 kilogramos, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 1.700, hasta 2.000 kilogramos, es decir, 2 toneladas. Y por este otro lado, me está hablando de alturas. Una altura de 4.175 milímetros, 5.825 milímetros, es decir, 5 metros 82 centímetros y medio. Después, 6.275 milímetros, 6 metros 27 centímetros y medio. Y 6 metros 72 centímetros y medio, 6.725 milímetros. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta, fíjense que esta escala trabaja de menor a mayor.
y este trabaja de menor a mayor y por el otro lado trabajamos de mayor a menor. Entonces, claramente nos está diciendo que las alturas van directamente proporcional a los pesos. Por lo tanto, si yo voy a levantar una carga, con un centro de masa de 500 milímetros, voy a levantar un peso de 2000 kilogramos a 500 milímetros. Entonces, yo cruzo acá y voy a cruzar con este. Llegando aquí, entonces yo voy a bajar, voy a mirar acá, es decir, un peso de 2000 kilogramos con un centro de masa de 500 milímetros, yo voy a poder levantar hasta 4 metros 17 centímetros y medio. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo levantase acá, digo, con un centro de masa de 500 milímetros, voy a levantar 1500 kilos, se me cruza acá. Por lo tanto, bajo, y voy a poder levantar 6 metros 27 centímetros y medio. Como máximo. Como máximo. Sí, correcto. Justamente como máximo. Y si yo digo con un centro de masa levanto 1100 kilos, entonces bajo nuevamente y como máximo puedo levantar 6 metros 27,50 centímetros. Si yo me pongo en este lado y tengo un centro de masas de 700 milímetros, entonces, si tengo un centro de masa de 700 milímetros y voy a levantar 1200 kilos de 700 milímetros, tengo un centro de masa, voy a levantar 1200 kilos ahí, entonces, lo más cerca de este voy a bajar. Entonces, 1200 kilos con un centro de masa de 700 milímetros, yo puedo llegar a levantar como máximo a una altura de 6 metros 27 centímetros y medio. Y así sucesivamente. Si yo me voy a 800, con un centro de masa de 800, fíjense que el centro de masa le está diciendo la distancia de aquí a ahí. De ahí a ahí, centro de masa. Entonces tengo un centro de masa, la carga la estoy tomando acá, en este lado de la grúa, de la horquilla. Entonces estoy tomando un centro de masa de 800, milímetros, 800 milímetros, y voy a levantar, ¿cuánto voy a levantar? 2000 kilos, 800 milímetros, 800 milímetros, voy a levantar, no, se me salen los 2000 kilos. 800 milímetros, ya voy a levantar 1200, 1300, 1400, 1500, ya. Entonces está dentro de 800 acá. Voy a levantar 1400 kilos con un centro de masa, 1400 kilos, con un centro de masa de 800 milímetros. Yo como máximo puedo levantar 5 metros 882 centímetros.
¿por qué no me va a dar más? Ya no significa que yo con 800 puedo levantar con 800 kilos, 800 milímetros de masa, yo puedo levantar 6.725 milímetros, es decir, 6 metros 72 centímetros. Eso lo que respecta con respecto a este sistema, ¿cierto?, de placas. Por eso dice, ahora podemos analizar, si tenemos un peso de 2.000 kilogramos, vamos a leer acá, peso de 2.000 kilogramos, podemos levantarlo a una altura como máximo de 4.175 kilos. Es decir, con un centro de masa de 500, siempre y cuando el centro de gravedad se encuentre a 1.000 milímetros de la rejilla de apoyo a la carga, el centro de gravedad se encuentra a 1.000 milímetros de la carga, 4.175. La altura máxima que podríamos generar son 2.000 kilogramos. Entonces, en este otro, lo que me está diciendo que a 400 milímetros con centro de masa, yo puedo levantar 2.300 kilogramos a 4 metros, puedo levantar 2.100 kilogramos a 5 metros 500 y puedo levantar 1.900 kilos a 7.000 milímetros, a 7 metros. Con un centro de masa, imagínense acá que es mucho más pequeño el kilogramo, a 1.740 kilogramos, 800 milímetros de masa, yo puedo levantar solamente 4 metros como máximo. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo levantar 4 metros como máximo si yo puedo levantar 2.300 kilogramos como máximo 4 metros? Entonces 1.740, ¿cómo puedo levantar solamente 1.740 4 metros? Lógicamente que sí, porque tenemos mayor desplazamiento de carga. La carga está mucho más afuera del tope, ¿cierto?, de carga que tiene acá la horquilla. Después puedo levantar 1.340 kilogramos con un centro de masa de 800 milímetros a una altura de 7 metros. Entonces, estas son las lecturas que nosotros tenemos que ir verificando a dónde tenemos que encontrar las placas en una grúa horquilla para poder velar por ellas. Esta es otra placa, pero esto es una dos placas que nosotros vamos type single o doble tapes. Es single quiere decir que estamos trabajando con las grúas horquillas normales y estas son con horquillas reforzadas que serían prácticamente con 4 uñas y estas son de 2 uñas. Entonces, es lo mismo. Tenemos acá de 500 milímetros de centro de masa, ¿cierto? 500 milímetros de centro de masa a 5 metros, yo voy a levantar, que son 2.200 kilogramos, porque aquí tengo, en rojo tengo 2.000,
2100, 2200, 2100, 2150 más o menos, porque aquí está más o menos 2400. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 debería ser 8, pero esta no es, esta sería. Y acá, con centro de masa de 500, voy a levantar 4750, 4 metros 75, 4 metros 75, con 2400 kilogramos. Entonces yo igual voy acá con 900, un centro de masa 900, cruzo ahí, subo, voy a levantar a 5 metros, voy a levantar prácticamente 2200 kilos aproximadamente. Si yo tengo un centro de masa de 1200, ahí, si yo tengo un centro de masa de 1200, subo aquí y voy a cruzarme en la segunda, voy a llegar ahí, entonces yo voy a levantar a 4 metros 25, puedo llegar a levantar 2800 kilogramos aproximadamente. No sé si se va entendiendo, ¿no? Sí, correcto. A mayor altura, menos peso nomás. Ya. Exacto. En sumidas cuentas es eso, mayor altura, menos peso. Ya, y lo que sí, siempre se va a dar eso, ¿ah? Mayor altura, menos peso, pero la diferencia lo va a tener el centro de masa, el desplazamiento, el centro de masa. Entonces, no sé si ustedes han visto a veces por apuro el operador no ingresa las uñas totales. No ingresa las uñas totales, las toma a la mitad nomás. Entonces, eso es un grave error porque, claro, la va a levantar, pero le está provocando un mayor esfuerzo a la máquina y en cualquier alteración de movimiento, lógicamente que puede caer en alguna desgracia. Entonces, eso prácticamente, por eso habla de, si yo hablo de 1000, voy a cruzarme con 4775 milímetros de altura y estoy levantando 2000 kilogramos. Entonces, eso es lo que me da prácticamente los rangos. ¿Alguna duda al respecto con esto, con estas lecturas? Lo importante es que lo sepan leer para poder, ¿cuánto se llama? Verificarlo después con las placas de las grúas que puedan tener o que puedan trabajar. De esa manera uno ya prácticamente puede estar claramente visible. Entonces, por eso este último le dice con, con un centro de masa, ¿cierto? De 1 metro, yo puedo levantar 4175, es decir, 4,2 metros, puedo levantar 2000 kilogramos.
Llegó la hora. La hora de mover algo demasiado pesado para una persona. La hora de utilizar un montacargas. Pero un momento, ¿cómo tomar decisiones? El operador del montacargas debe tomar decisiones a cada momento. Conduzca con seguridad. No olvide las reglas. No tome atajos. Si ya revisó el montacargas antes de empezar, está listo para lo más importante: condiciones para conducir y peligros. Estos varían con el trabajo a realizar y cambian con frecuencia durante el día. Este programa cubre condiciones operativas como estado del pavimento, cargas probables y estabilidad, manejo adecuado de la carga incluyendo cómo se almacena y se distribuye, tráfico de vehículos y peatones, y condiciones especiales tales como pasillos estrechos y accesos limitados. El operador de un montacargas debe examinar las superficies sobre las cuales conducirá, asegurándose de que sean firmes y soporten el peso del vehículo más la carga. Los objetos tirados, los salientes o los pisos desnivelados pueden hacerle perder el control o incluso detener de golpe el montacargas. Cualquiera que sea la superficie, debe tener en cuenta la velocidad. Los profesionales afirman que lo más seguro es mantenerla igual a la de una persona al caminar. La estabilidad se ve afectada por la velocidad, un pavimento desigual o por conducir sobre distintas superficies. Si tiene que conducir en estas condiciones, reduzca la velocidad y disminuya la carga. Cruce las vías férreas y bordes similares en un ángulo de 45 grados y no recto. De esa forma, solo una rueda a la vez pisa el borde. Las ruedas de los montacargas suelen estar diseñadas para soportar peso y no tienen una buena tracción. La humedad, la grasa o el hielo pueden hacer resbalar a un montacargas cargado, sobre todo al girar. Si ve algún derrame en el suelo, haga que lo limpie, no pase sobre él. Si conduce en lugares fríos como congeladores, recuerde que el piso húmedo disminuye peligrosamente la tracción. El tamaño y peso de la carga afectan la estabilidad del camión. Nunca exceda la capacidad nominal de carga que se indica en una placa colocada en el vehículo. El manual del operador describe cómo la forma, tamaño, ángulo y contrapeso afectan la estabilidad. El contrapeso es el peso dentro del camión que reduce posibles volcamientos. Cada situación y cada carga son diferentes, pero hay una regla general para todas las cargas y vehículos. Cada vez que el centro de la fuerza delantera de su carga se extiende más allá del triángulo de estabilidad, corre el riesgo de volcarse o de perder la carga. Verifique la capacidad del montacargas, condiciones de la superficie, seguridad de la recogida, transporte y descarga. Disminuya la carga si es muy alta, ancha, de forma irregular o si está utilizando accesorios. También si tiene que elevar mucho la torre para subir o bajar una carga o si el camino es irregular. Reduzca la carga si no está en el centro de la paleta o si su centro de gravedad no puede quedar cerca de las ruedas delanteras. Redúzcala también si tiene que realizar giros cerrados o pasar una rampa. Las horquillas afectan la estabilidad de su carga. Sepárelas lo más que pueda para aumentar la estabilidad. Compruebe que la carga es estable y no se deslizará al moverla. Revise si hay piezas sueltas o resbaladizas y asegúrelas. Ate con bandas las cargas compuestas por varios elementos. Nunca levante carga sobre paletas rotas o en recipientes en malas condiciones. En casi todos los trabajos, su labor será mover siempre el mismo tipo de carga. Cuando aprenda a hacerlo correctamente, le resultará más fácil. Después de examinar la carga y verificar que está segura, ya está listo para levantarla. Primero, compruebe que no haya alguien cerca del área. Para recogerla, colóquese al centro y acérquese a ella en línea recta. Cuando las horquillas estén a 30 centímetros de la carga,
Nivele las horquillas y avance en línea recta hasta que la carga toque la torre. Eleve entonces la carga lo suficiente como para que no roce con lo que tenga debajo e incline la torre ligeramente. Ahora, el centro de gravedad de la carga se halla sobre sus ruedas delanteras. Si hubiese otra carga detrás de la que quiere sacar, levántela sin inclinarla. Levántela solo lo suficiente para que quede despegada de la pila. Mire hacia atrás en ambas direcciones para comprobar si puede retroceder. Si es así, retroceda unos 30 centímetros. Pare, baje la carga e incline la torre hasta la posición de traslado. Recuerde que la posición de traslado es la más cercana posible al piso, unos 3 o 5 centímetros de la parte trasera de las horquillas con la carga pegada a la torre. Conduzca dentro de las líneas marcadas en el piso y fuera del paso de peatones. Cuando esté listo para descargar, entre recto y deténgase a unos 30 centímetros. Acérquese a medio camino del área de descarga. Deténgase, nivele las horquillas y avance hasta el lugar correcto. Baje la carga. Cuando la carga está en el suelo, baje las horquillas para separarlas y evitar que tiren la carga. Nunca haga esta operación hasta que la carga esté en el suelo. Mire hacia atrás por ambos lados y retroceda despacio. Al trabajar con pilas altas, la operación es la misma, pero siempre, cuanto más alta es la carga, menos estable resultan esta y el vehículo. Para bajar una carga de una pila, mantenga las horquillas cerca del piso hasta que esté delante de la misma a unos 30 centímetros. Levante las horquillas a la altura adecuada. Avance lentamente hasta que la carga tope con la parte posterior de las horquillas. Levante la carga para que no tropiece con la carga debajo de ella. Mire hacia atrás a ambos lados y retroceda lentamente hasta quedar alejado de la pila. Deténgase y baje la carga a la posición de transporte. Incline la carga hacia atrás y manténgase dentro de las marcas. Para apilar una carga sobre otra, acérquese a ella en línea recta. Deténgase a unos 30 centímetros y levante las horquillas hasta que sobrepasen la carga inferior. Avance despacio hasta que la carga esté acomodada sobre la pila. Nivele las horquillas y bájelas hasta que estén libres de la carga. Nivélelas para evitar que arrastren la carga. Mire hacia atrás hacia ambos lados y retroceda en línea recta. Cuando trabaja con pilas debe asegurarse de que la carga superior queda a nivel sobre la inferior. Cualquier inclinación puede derribar toda la pila. En general, si las horquillas están elevadas, no las incline, pues eso podría volcar el vehículo. Recuerde estas reglas. Compruebe que tiene suficiente espacio superior y vigile las líneas eléctricas, tuberías, lámparas y extintores contra incendios. No eleve o baje una carga hasta que el vehículo esté totalmente detenido. Acérquese a la carga en línea recta y retírela retrocediendo en línea recta. Nunca intente girar con las horquillas elevadas. Esto reduce la estabilidad y puede hacer que se vuelque. Durante el traslado, mantenga la carga ligeramente inclinada hacia atrás y las horquillas lo más abajo posible. Unos 3 o 5 centímetros en la parte de atrás y unos 10 o 15 centímetros en las puntas ayudarán a pasar por superficies más irregulares. Los operadores profesionales nunca conducen sin buena visibilidad. Si la carga no le permite ver, conduzca marcha atrás. Disminuya la velocidad y suene la bocina en cada intersección, esquinas y lugares en los que no vea lo que hay más adelante. Recuerde que el montacargas es menos estable al girar, así que disminuya la velocidad y tenga especial cuidado de hacer un giro amplio y suave. Viaje a velocidad lenta y constante. Siga los límites establecidos o desacelere lo suficiente como para detenerse sin perder la carga. Al moverse, mantenga una distancia de 3 vehículos entre usted y los demás y nunca maniobre entre otros vehículos. No adelante a otro vehículo que viaje en la misma dirección en una intersección, en un lugar sin visibilidad o en alguna forma peligrosa. Ceda el paso a los peatones. Recuerde que siempre tienen derecho de paso. Asimismo, los peatones pueden olvidar que usted puede girar con rapidez, así que espere lo inesperado. Nunca conduzca hacia alguien parado delante de un objeto fijo como un banco, plataforma o andén. Si no puede parar a tiempo o si su carga resbala y se sale, podría matarlo. No permita que nadie se pare o camine debajo de unas horquillas elevadas, estén o no cargadas. Un fallo hidráulico o una horquilla rota serían fatales. Si el montacargas se utiliza para elevar personas, coloque una plataforma especial.
Asegúrela a las horquillas y exija que la persona que va a subir se sujete a la torre o al techo si se trata de un despachador. Nunca viaje con alguien en la plataforma. Un bache podría ocasionar heridas graves o la muerte. Nunca permita que alguien se pare en las horquillas que suelen ser resbaladizas y proporcionan muy poco espacio para los pies. Sobre pendientes, conduzca despacio y viaje con la carga hacia arriba. Viaje en marcha atrás si está descendiendo. Planifíquelo con tiempo para poder girar antes de que comience la pendiente. Nunca intente girar sobre una pendiente. Siempre que entre a un elevador, hágalo en línea recta. Ponga los controles en neutro, aplique el freno de emergencia y apague el motor. En algunos trabajos se encontrará pasillos estrechos o áreas de acceso limitado. Estos casos merecen especial cuidado, pues el espacio para maniobrar es mínimo. Las horquillas de algunos montacargas se mueven lateralmente, facilitando su operación. En muchos casos, se utilizará un montacargas pequeño con un radio de giro cerrado. Por ejemplo, los vehículos de alto alcance, de torre y los despachadores. Como en cualquier trabajo, la práctica durante los entrenamientos le ayudará a dominar el montacargas en situaciones especiales. Ya hemos visto las condiciones de operación básicas que podemos encontrar en casi cada situación. Para ser un operador de montacargas certificado, debe además ser capaz de localizar y lidiar con los peligros particulares que puede encontrar. Algunos de ellos son lugares peligrosos, actividades peligrosas, ambientes peligrosos. No todos los montacargas son iguales. Ya usted sabe lo que se refiere a la capacidad de carga y el terreno. Pero existen situaciones que también afectan cómo un montacargas debe ser operado. Por ejemplo, solo cierto tipo de montacargas puede operar entre equipos para el proceso de alimentos, ya que estos productos deben estar libres de las emisiones y otros peligros que ciertos vehículos pueden crear. Los montacargas también se clasifican de acuerdo a otros tipos de situaciones peligrosas. Solo vehículos especialmente diseñados pueden utilizarse cerca de ciertas sustancias químicas donde hay vapores o polvo inflamable. Los vapores químicos y el polvo granulado, metálico o fibroso pueden explotar, de manera que se usarán vehículos con blindaje contra chispas y el calor elevado. Su empleador evaluará su lugar de trabajo y determinará qué montacargas debe usar. Su trabajo es entender las restricciones y nunca operarlo en un área donde pueda quedar expuesto a químicos peligrosos o provocar un incendio o una explosión. Las actividades peligrosas también crean riesgos especiales para los operadores de montacargas. Entre ellas están las operaciones sobre rampas o terrenos inclinados y andenes. Recuerde siempre conducir con la carga sobre el lado alto de la rampa. Si va a subir la rampa, eleve las horquillas para evitar rozarlas contra el piso. Una vez que todas las ruedas están en la rampa, puede bajarlas a la posición normal. Tenga cuidado al llegar al extremo superior de la rampa. Si la carga es muy pesada, las ruedas traseras podrían quedar en el aire. Cuando viaje rampa abajo, hágalo marcha atrás para mantener la carga hacia el lado alto de la pendiente. Utilice un ayudante para evitar cualquier choque. Al llegar abajo tendrá que elevar ligeramente la carga para no rayar el piso. El proceso varía cuando el montacargas está vacío. En ese caso, lo mejor es subir la rampa marcha atrás y bajarla de frente. Planifique de antemano el trabajo. Recuerde mantenerse en rampas y andenes. Recuerde que bordes y pendientes solo aumentan esa inestabilidad. Cerciórese de que las planchas de alineamiento de los muelles y rampas están bien aseguradas y soportarán al vehículo y su carga. Mantenga la plancha de alineamiento tan nivelada como sea posible y libre de aceite, suciedad, agua, hielo o nieve. Esto le ayudará a salir y entrar suavemente al camión o vagón, reduciendo además la oportunidad de resbalar y caer por el borde. Los remolques y vagones deben estar calzados para evitar cualquier movimiento. Los remolques deben tener los frenos aplicados y deberán descansar sobre soportes de acero si no están unidos al camión. Utilice los ganchos de seguridad si los hay. Verifique que el remolque o vagón están asegurados y póngase el cinturón de seguridad de su vehículo antes de subir. Si el contenedor rodara hacia adelante mientras se monta y usted cayera con su montacargas entre el muelle y el remolque, el cinturón de seguridad le protegerá.
pero lo mejor es comprobar que el remolque o el vagón estén asegurados antes de subir a ellos. Otros detalles sobre el trabajo con contenedores. No olvide comprobar que el piso del remolque o del vagón sea lo suficientemente fuerte para sostener al montacargas y su carga. También que el techo sea lo bastante alto para poder pasar y que tenga suficiente luz. Si el remolque o vagón solo se compone de una plataforma, conduzca como si se tratara de una rampa o muelle. Barandillas de seguridad le evitarán caer por el borde. Los ambientes peligrosos son el último tipo de peligro especial que encontrará. Como cada trabajo es único, los peligros siempre varían. Durante el entrenamiento de certificación, usted aprenderá sobre los posibles peligros ambientales en su centro de trabajo. Algunos peligros comunes para los montacargas son la exposición a sustancias químicas, derrames, pozos y bordes. En algunos casos, deberá utilizar equipo de protección personal, o EPP, como protección para los oídos, los ojos y la respiración. Siga todas las precauciones aprendidas durante su entrenamiento. Son tan importantes para ser un operador profesional de montacargas como poder mover una carga con seguridad. Hay otro ambiente peligroso que un operador de montacargas también encontrará, y es el creado por el propio montacargas. Los montacargas que funcionan con gasolina, propano y diésel producen emanaciones peligrosas y monóxido de carbono. Los vehículos de baterías generan gas hidrógeno que es explosivo. Si trabaja bajo techo, verifique que el sistema de ventilación funciona adecuadamente y nunca lo apague porque haga demasiado frío o por el ruido. Tenga mucho cuidado al cerrar las puertas de los garajes y andenes de descarga en invierno. Muchos operadores y sus compañeros sufren intoxicación por monóxido de carbono al cerrar las puertas de los almacenes. Como el monóxido de carbono es totalmente inodoro, puede afectarle sin que usted se dé cuenta. Los síntomas incluyen debilidad, sueño, mareos o dolores de cabeza. Si tiene alguno de estos síntomas, apague el motor de su vehículo y salga de inmediato al aire fresco. Muchas personas que sienten estos síntomas piensan que están resfriándose y siguen trabajando. Si en su lugar de trabajo hay detectores de monóxido de carbono, esté atento a su señal. Es más seguro dejar las puertas y ventanas abiertas mientras hay vehículos en operación. En los últimos minutos hemos cubierto las condiciones de operación y los peligros especiales que usted debe conocer para ser un mejor operador. También hay otras reglas básicas que debe seguir. Póngase el cinturón de seguridad al sentarse. Este evita que se caiga o que sea aplastado si el montacarga se voltea o si alguien lo choca. Abróchese y manténgase en el camión. Si maneja un vehículo donde el operador va de pie, es más posible que se salga en caso de un volcamiento. Si tiene que abandonar el montacargas por alguna razón, baje el mecanismo de elevación, ponga la marcha en neutro y aplique el freno de mano. Si se va a dejar más de 8 metros de distancia fuera de la vista del vehículo, apague el motor. Nunca modifique las horquillas o accesorios ni añada contrapeso al vehículo. Para ello se necesita autorización del fabricante, ya que estos cambios pueden afectar su estabilidad e integridad estructural. Mantenga brazos y piernas dentro del vehículo y lejos de la torre para evitar lastimarse o una amputación. Mantenga los controles y sus manos limpios y libres de aceites y grasas. Al tener una mano en el volante y otra en los controles, no puede arriesgarse a que sus manos resbalen de los mismos. Nunca bloquee puertas, salidas de emergencia, escaleras o el acceso a equipos de seguridad como extintores o duchas de emergencia. Recuerde que las horquillas no fueron diseñadas para abrir puertas, empujar a otros vehículos o quitar obstrucciones del paso. Puede terminar con horquillas dobladas o rajadas y un montacargas peligroso. En este programa hemos visto condiciones de operación de un montacargas, peligros especiales y reglas de seguridad. Se requiere mucho trabajo y dedicación para ser un buen operador de montacargas. Profesionales que llevan años haciéndolo aún siguen aprendiendo. Saben muy bien que cada vehículo, cada situación, cada carga son diferentes. Entrénese todo lo que pueda. Vea lo que hacen los expertos y practique los procedimientos de seguridad aprendidos. Bien. La verdad que como viene otro profesor el día de mañana y pasado para terminar el curso, eh, quiero mostrar otro video, pero para que podamos
analizar prácticamente, a ver si es esto. Quiero que analicemos este video, por favor. Eh, Veámoslos con harta altura de mira. Les pido verlo con alta altura de mira. Esto pasó en la empresa Lirken ya años atrás, bastante años atrás, pero es un accidente, la verdad, las cosas. Es un accidente en la cual, lógicamente, con resultado ahí está en el puerto Lirken. Fue hecho por salud ocupacional del puerto Lirken, como para no incurrir en este tipo de errores. Y además de eso, veámoslo con alta altura de mira, porque la verdad que son de repente videos fuertes, así que, y tomen atención, la verdad, las cosas para ver si podemos hablar al respecto de esto, de lo ocurrido. ¿Cuáles fueron los errores? Hay muchos errores ahí, muchos errores. Veo por al menos 5. ¿Lo podemos describir? Cero comunicación, Uno, señalización cero, cono, identificación del espacio, segregación de área. segregación de área, perdón. Tercero, la carga la llevaba aparte suspendida, no veía al frente, Sin visión. sin visión. Y cuarto, el, el fallecido tampoco estaba atento a, digamos, a las maniobras que en ese momento se ejecutaban. Y, y lo último, no había una persona responsable de la operación. Y se dio cuenta antes de que se bajara el conductor, pasó una persona caminando por toda la línea de fuego que era un trabajador de ahí de Puerto Riquén. Además, Entonces, ya malo ejemplo para el conductor, porque el conductor no tiene por qué bajar y exacto, ponerse justo en la línea de fuego. Entonces, un exceso de confianza en el sentido que ve que están cargando por detrás, pero no se dio cuenta que venía otra máquina después que cargando por delante. Y exacto, como y bien lo dice, exceso de confianza de los operadores, como son espacios muy abiertos, ellos calculan mirando hacia los lados, pero no hacia el frente. Entonces, no tiene mayor visibilidad.
justamente hay bastante errores ahí porque la segregación del área tiene que estar, un conductor no tiene por qué estar en ese punto o permanece dentro de la cabina del conductor del camión, la cabina del camión, o a su vez tendría que tener un área donde parecerse en una oficina o una sala de estar mientras le cargan. Es decir, estamos, estamos completamente, hay muchos factores, muchos errores. Así es. Vamos a ver otro. Esto pasó en Mejillones. Miren, ese comentario. Se dan cuenta que ahí podría haber sido fatal el accidente. Y el personal, es decir, primero, la insensibilidad del operador. Ni siquiera se bajó a ver al caballero como que No, oye, claramente siguió ruta, hubo un desentendido de ahí de toda la acción y los que llegaron siguieron en completa normalidad. le limpiaron un poquito y se acabó y nada. Es decir, ese caballero podría haber muerto por atrapamiento. De más, lo hubiera Y pillado una máquina. lo que se ve ahí igual, Mario, que la grúa sigue sus funciones, siguió sus funciones. Por eso te digo, la inconsciencia del operador, es decir, no hizo caso omiso a lo que había sucedido, ni siquiera se bajó, paró, se detuvo, siguió, estuvo un buen rato parado, ni siquiera se bajó a ver cómo estaba el conductor del furgón. Aquí, claramente que puede haber fallas de ese caballero, haberse puesto en esa parte a descargar artículos, no sé, qué es lo que estaba haciendo, pero también vemos que claramente había una camioneta estacionada, entonces hay una confusión, no se dice que ese es un paso, es un paso peatonal, en ningún momento este gallo hizo una detención, es decir, está tan acostumbrado a una labor repetitiva que él llegó y dobló paso, ni siquiera estuvo atento a las atenciones del tránsito mismo, si pasaba, porque está el portalón del vehículo arriba. Es una persona que trabaja ya mecanizada, es decir, es tantas veces que ha hecho a lo mejor esa misma función, que ahora le pusieron un obstáculo y ni siquiera lo vio. Entonces, y la insensibilidad de los operadores que lo fueron a ver, le sacudieron un poquito la cabeza, no tenéis nada, no sé, y anda al baño a lavarte, pero nada, pues sí, cero complacencia con la persona prácticamente accidental, del daño que le hicieron.
podrían haber dado un aviso a la gente de prevención de riesgo, que llegaran al lugar. Esta persona no podía haber tomado, seguido con la máquina, de haberse quedado parada en el lugar, haberse bajado. Hay cosas que realmente no se entienden, no se entienden. Tengo, hay videos mucho más fuertes que hoy día no lo tengo, pero no lo pude traer para podérselo mostrar. Pero son cosas que realmente uno ahí dice, por eso pasan los accidentes, porque la verdad las cosas que la única manera es cuando se conjugan muchos factores, como el que vimos en Lirquén, lo que decía ahí don Iván. Eh, hay factores que van influyendo, pequeños factores hasta que se desata y viene la explosión y hay muerte y cosas por el estilo. Mire, yo trabajé muchos años como administrador de contrato en una minera. Entonces, mensualmente llegaban todos los... y exponían accidentes. Y resulta que mostraban, mostraban los accidentes y había 3 accidentes, 4 accidentes de contratistas y de repente habían 2, 3 accidentes de la minera. O bien habían a veces 3 de contratistas, 5 la minera y accidentes pequeños, pero accidentes. Pero a mí lo que siempre me llamaba la atención, que habían 100, 120 cuasi accidentes. Y felices porque eran cuasi accidentes y no eran accidentes. Pero esos cuasi accidentes que yo después, una vez, me detuve a conversar con la gente de la minera. ¿Cómo no trabajaban con una cabecita de alfiler para que pasara accidente? Entonces, se preocupaban mucho de lo que era la accidentabilidad, pero no se fijaban en el cuasi accidente, que estuvo a un paso de pasar a un accidente. Y la cantidad de cuasi accidentes era, pero extraordinaria. Y resulta que a veces había tantos cuasi accidentes por parte de la minera que del contratista. Entonces, eh, no fue, no fui bien visto prácticamente. Lógicamente no lo hablé en la reunión, cosas por el estilo, pero después lo hablé cuando estuvimos trabajando en una mesa redonda con esta gente. Y parece que no le gustó mucho, pero a las finales no sé a qué habrán quedado, porque yo un año después ya me retiré de esa área. Y la verdad que me llamaba la atención, me llamaba la atención. Yo creo que hay que trabajar tanto como los cuasi y los accidentes mismos. El cuasi significa que casi pasó a ser accidente porque Dios grande no fueron. Y si hay 100 lógicamente, no les miento, 100, 120 cuasi accidentes que nadie puede estar contento o alegre que fueron cuasi y no fueron accidentes. No le escucho, don Iván, Obviamente nadie debe estar contento con una cantidad tan aterradora de cuasis. ¿cierto? Ajá. Y lo otro, sabe que dentro de todo lo que conversábamos, o digamos muy bien expuesto está por usted,
Hay un detalle que no lo escuché o posiblemente en este ir y venir de información a lo mejor se me pasó, ¿Mm? eh, con respecto a la base, con respecto al elemento y con respecto a dónde portamos la carga. Pallet, eh, estructuras, si están, digamos, también o certificados o bien están en las condiciones de poder levantar lo que levante. Porque muchas veces, por ejemplo, el pallet ya sea plástico, tiene una característica del pallet de madera, cómo se toma a lo ancho, a lo largo, cómo posicionarlo, eso a lo mejor lo vamos a hablar más tarde o esto ya lo comentó. No, yo no he comentado prácticamente el posicionamiento de Vale. No lo he comentado yo, Ya, ¿ya? Eso ya, perfecto. eso lo va a seguir viendo. Es decir, lo tengo como material, pero por Ya, tiempo a mí no va a alcanzar a pasarlo mayormente, perfecto. pero lo tengo en las PPT para entregárselo a mi compañero que va a seguir. Lo que sucede es que hoy día llegaron todos los cursos así, abrupto. Yo estaba Sí, afuera sí. y tuve que venirme, estaba afuera porque tuve que venirme para que salieron todos los cursos, entonces ahí, por eso sigo con talento local, pero estoy adelantando este curso que está con ustedes y lo va a continuar mi compañero Walter, quien es también el instructor que le va a hacer, creo, la operación en terreno. El, ¿Ah? el terreno, ya. Él El terreno, el que va a ser le va la a parte pasar, táctica. le va a pasar jueves y viernes la teoría que queda, jueves y viernes la teoría, seguramente va a reforzar lo que yo ya le entregué. Le he entregado ya prácticamente un 80% ya de todo de todo el objetivo que se esperaba. Y lógicamente que a veces yo dentro de mis clases paso el video y voy reforzando los puntos para que lo tengan bien claro y el video se demuestra bien lo que uno quiere explicar. Así que la verdad las cosas que yo por ese lado, eh, mi compañero Walter es el que le va a explicar el posicionamiento de los pales, porque hay diferentes tipos de pales. Por lo general, los pales son de 1 metro por 1 metro y pueden ingresar por los dos costados, depende de cómo lo estén situando y cómo quedó puesto. Entonces, son cosas que se pueden ver. Los pales, justamente los pales plásticos. El sistema de estiba de tubos, los tubos no llevan mayor. El tubo va dentro de la de la horquilla, centrado. El fierro, la enferradura también va, y hay que nivelarla, sacar el centro y colocarlo. Lo que sí, lo que yo recién le hablaba, la abertura de las uñas totales, se abren las uñas totales para poder generar una mayor base, pero el punto de equilibrio lo tienen que ver en el momento de levantar. Si se levantan y se ven, siempre se arman como triángulos, es decir, si son dos tubos grandes, va a ir dos tubos Correcto. abajo y uno en el medio, y amarrados los tubos. Entonces, él Claro, le va a pasar va a argumentar un poquito más en eso. ¿Mm? Así que todavía le correcto, quedan correcto. 2 días de clase. Yo me van a disculpar de no seguir, pero No, está bien, está estaba bien, está bien. programado. Sí, tengo otro curso que me va a demandar 8 horas en el día, entonces ese es el problema. Pero le he pasado prácticamente lo medular. Perfecto. eh, le- Algo yo creo que ha sido interesante a lo mejor para usted el poder ver el proceso. Y está viendo esto. Claro. ¿Mm? Así que No, no, estoy escuchando. no hay problema en ese aspecto, que ese tranquilo que si tiene alguna inquietud más de esto para ver, para también, para que lo refuerce él, ¿tiene usted alguna? Perfecto.
pero que no Sí, más que nos pueda sí, apoyar en ese aspecto, porque hay infinidad de cosas que en tan poco tiempo a lo mejor no podemos llegar más a fondo. Pero sí, si usted me dice que tiene otro punto más, sería importante para reforzarlo más profundo. Dígame. sí, no, como en todo aspecto de nuestras labores, que son muchas veces de muy muy alta atención. ¿Mm? También debemos estar emocionalmente, psicológicamente y principalmente emocionalmente bien, digamos, estable para tener todos los cinco sentidos y más sentidos si existen en base a a nuestra labor. Ya. Eh, la labor misma de usted, ¿en qué consiste? ¿Llega Bueno, carga, no nosotros llega carga, acá, transportan, o tienen que mover exacto, cosas nosotros, internas? sí, mira, básicamente en mi labor, digamos, al interior de acá de nuestra dependencia, a diferencia de los que están ahí también, que están en lugares quizás con mucho más espacio de los que tengo yo, ¿Mm? nosotros tenemos un galpón en donde tenemos rack, tenemos que levantar carga, por lo general hasta un tercer nivel, eh, cosa que también eso lo debemos corregir a futuro porque no quiero, sobre todo en galpón, meter obviamente todo con recursos, no meter esta grúa que obviamente es a petróleo, por lo Claro, que hablábamos de los espacios confinados, sí. no debiese entrar. Entonces acá al interior la idea a futuro o muy prontamente tener una eléctrica, quizás que sea a lo mejor lateral, que tenga un giro, un radio casi en el punto de giro, sea sin Ujú. necesidad de abrirse, sino que los espacios, digamos, ocuparlo de mejor manera. Eso también es un punto que sería importante que lo tocáramos. Los espacios, con menos espacio, qué tipo de grúas son más aconsejables o menos Lo que aconsejables, dice etcétera. la lateral es la Ujú, lateral que trabaja al lado, pero esa tiene exacto. giro, Sí, trabaja no, 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 frontal, pero me trabaja, refiero, no, trabaja no, en no, 180 grados la horquilla. claro, no, eso es maravilloso. A lo que me refiero yo es que no tenga un giro tan amplio, por ejemplo, con las grúas horquillas normales. A eso me refiero. No, Ah, porque ah, los espacios son reducidos. Cuando claro, los espacios son reducidos, eh, voy a buscar el video y se lo voy a pasar a mi compañero para que lo vea. ya, perfecto. Porque va a ver que está esta grúa horquilla que yo le digo que trabaja en forma frontal, trabaja frontal, Ujú. pero gira hacia Es, el lado izquierdo y gira hacia el lado derecho. Este saca, después bota, deja abajo, viene la otra grúa horquilla y retira. eso, Y esta solo trabaja en el pasillo haciendo estos giros y bajando es, y alimenta la grúa horquilla que es la que está trayendo la mercadería y la está sacando. claro, El costo no sé cuánto será, pero la que son verdad, dos. claro, pero la verdad que el riesgo en tiempo, ¿cierto? Es pero fabulosa, fabulosa. Pero a veces, bueno, hay que ver los costos de beneficio que opera este tipo de maquinaria. Pero voy a buscarlo para que le pase, porque tengo otros videos más que se los voy a entregar a mi compañero para que se lo hagan llegar a usted, para que puedan ver que hay infinidades de maquinaria de este tipo, así que los pueden ayudar. Puede verlo también en Easy. En Easy hay equipos que trabajan lateralmente. Yo lo he visto y yo me voy a pasear a Easy, estoy una mañana entera mirando, observando, conversando con los operadores de repente y viendo las máquinas y tomándole conocimiento a las máquinas y cosas por el estilo, porque la verdad que
no tenemos para qué inventar la rueda, si las cosas están y ver cuáles son las necesidades de que nosotros tenemos que tener para hacer nuestra labor de mejor forma. Así que me comprometo en buscarlo ahora y entregárselo a mi compañero para que les pase esos videitos que están bien. Yo más que nada, como le digo, me faltó un poquito más de materia, pero esa materia la va a seguir trabajando mi compañero y seguramente él va a argumentar mayores cosas o va a reforzar puntos que yo le he entregado hasta el día de hoy. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir? Yo la verdad que la evaluación, voy a verlo con él, ver cómo vamos no hay nada porque yo lo que voy a necesitar prácticamente es el celular para armar un WhatsApp. A lo mejor tienen ustedes un WhatsApp interno, entonces yo le voy a conversarlo una vez que termine él hacemos una prueba general nomás, una prueba. Esta prueba va a ser por el Google Form. Y el Google Form, ¿qué es lo que hace? Le mandamos el link, ustedes entran, tienen que poner su nombre, su email, y después todas las alternativas están ahí, las preguntas, y tienen que colocar cuál es la alternativa. Si son verdaderos o falsos, o son ABCD, cuál es la alternativa correcta. Y lo otro que les digo desde ya, también está lo que es la foto de la grúa con los números, y ahí hay que ir diciendo, el 1 es esto, el 2 es esto, el 3 es esto. Por ejemplo, ¿se acuerda que le dije que está el freno mano, estaba la palanca de, de desplazamiento hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? Está la perilla del volante, está el señalizador de la izquierda. Después venía, como 5 venía la palanca de levante, 6 la palanca de inclinación, 7 la de desplazamiento, después 8 el freno de acercamiento, 9 el freno total, 10 acelerador. ¿Se acuerdan ese mono? Sí, 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 ¿De Mario. ¿Se acuerdan de esa vista? Correcto. Entonces, Sí, sí, correcto, entonces correcto, sí. le adelanto, viene eso, va a venir la figura esa y ustedes tienen que identificar cuál era la parte uno. El uno es esto, el freno mano. El 2, el 2 es la palanca de adelantamiento y de retroceso. Y así sucesivamente. Tienen que ir colocando la respuesta. Y preguntas que son verdaderos o falsos, y las preguntas están ahí, sí, están ahí. Pueden ser falsas, pueden ser verdaderas, no es ninguna otra cosa. Es sumamente fácil, yo creo que en 10 minutos la van a tener resuelta, así que va a caer de cajón esa respuesta. Así que más que nada es para tener, ¿cuánto se llama? Evaluar algunas cosas, y si entró en... Y además de eso, que tienen que evaluarnos a nosotros. Nosotros lo evaluamos a ustedes y ustedes nos evalúan a nosotros como profesor, como oradores. Así que yo la verdad las cosas que le agradezco, su atención, le agradezco su participación, al menos ahí don Iván y don Alexis, ¿cierto? Alexis lo conozco muchos años, una gran persona también, puedo hablar bien de él porque lo conocí antes. Así que
De todas maneras, pueden tomar mi número. Anoten. Al tiro, al tiro. Yo lo tengo, parece, Mario. 949 73 4994. 94973 4994. Ahí le agregan el +56 para que quedemos en WhatsApp por último. Disculpa, Mario, ¿lo puedes repetir? Porque, +569 ¿ya? 4973 4994. Después del 9, 4973 4994. Copiado. Disculpa, Mario, consulta. Tú eres profesor entonces de... De varias cosas. No, pero en particular de esto para identificarlo, digamos, al momento de guardar. Pero profesor por talento local, Ya, que es la UTEC en la cual trabajo, para la cual trabajo yo. perfecto. Hoy día estoy en Gracias. el área de hacer clases. Bueno, años atrás yo empecé haciendo clases en la Universidad del Norte y en el Automóvil Club, cuando trabajaba en transporte. Y después de ahí, Ahora no trabajas. ahora me retiré, la verdad, las cosas, me retiré y este es un hobby que siempre me gustó, entonces eh, no tengo estrés, no tengo nada. Imagínense, trabajé 35 años bajo estrés en operaciones a cargo del transporte, cliente, camiones, choferes, mantenimiento, todo, neumáticos, combustible, las llevaba todas. Entonces yo pateaba el córner, la cabeceaba y más encima trataba de atajarlo, así que no, mucho estrés, palabra es cierto, mucho estrés. Eh, Hoy día ya decanté, pero me he dedicado más a la docencia porque siempre me gustó la docencia. Entonces, me gusta hacerlo. Me levanto con mucho ánimo para entregar algún aporte, así que más que nada eso. Sí que bueno, le agradezco mucho la participación, palabra que es cierto. Han sido muy gentiles, muy amables y nada más que despedirme. Estoy atento a cualquier cosa. Si tienen algún problema, eh, me escriben por WhatsApp, estoy ya no a ayudarlo. Y además de eso, si hay algún problema cuando hagamos la prueba, pues también me lo hacen saber, ¿sabes qué? No puedo entrar, tengo este problema. Tengan absolutamente confianza, ¿cierto?, en hablarlo y decirlo. ¿Ya? Bueno, muchas gracias y bueno, mañana entonces esperamos a Walter. Aguante, ¿cierto? Así Y, que muchas gracias. Ya, y te Nos vemos. agradezco mucho, listo. Mario. Te agradezco mucho, Mario, haberte visto igual y haberte escuchado. Te acabo de enviar un WhatsApp, así que ahí lo mantenemos al habla. Ya, qué bueno, Alexis, que estés bien. Así que muchas gracias por todo. Estamos Bueno, que viendo. tengamos todo un buen día. Gracias. Ya, un Igualmente. placer. Ya. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Buen día. Que tengan un buen día.